Primero quisiera comentarles sobre la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Nosotros somos una organización civil sin fines de lucro que busca promover la cultura estadística y fomentar la toma de decisiones basada en datos. Justamente en el marco de esto, nosotros organizamos algunos eventos como seminarios, este tipo de charlas gratuitas, también cursos de capacitación, también algunos concursos, como hicimos un concurso de pósters para los chicos de colegio. En el marco, como les comento, de todos estos eventos y de promover la cultura estadística, es que estamos organizando la charla de esta noche que se denomina Buenas prácticas para desarrollar dashboards gerenciales. En esta noche nos acompaña Gabriel Rivadeneira. Él es ingeniero acústico de la Universidad de las Américas y cuenta con un máster en análisis y visualización de datos masivos por la Universidad Internacional de La Rioja. Cuenta con más de 10 años de experiencia como docente, tanto en la Universidad de las Américas como en el convenio de la Universidad de Cuenca. Tiene experiencia en cargos directivos, académicos en áreas relacionadas con ciencias físicas, matemáticas e ingeniería. Ha participado en diversos grupos de investigación y consultoría de análisis de datos. También trabajó coordinando el análisis de datos académicos para acreditaciones y certificaciones internacionales de la Universidad de las Américas. Su experiencia docente se ha desarrollado en las asignaturas de cálculo, estadística, programación, física y acústica. Mientras que a nivel profesional ha realizado consultorías en el área de ingeniería de prestigiosas instituciones, tanto a nivel nacional como internacional. Muchas gracias, Gabriel, por tu tiempo. También me falta mencionar que actualmente es profesor en la Universidad Internacional, en la UID. Gracias, Gabriel, por tu tiempo y te doy la palabra. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Gabriel Rivadeneira. Por favor, si me pueden confirmar si pueden ver la presentación y me pueden escuchar y comenzamos, ¿sí? Es súper importante es súper importante que participen en el chat. Por favor, me ayudan manteniendo sus micrófonos en silencio. Y al final vamos a tener una ronda de preguntas. Perfecto. Es interesante ver siempre entre la gente que nos acompaña en los diferentes talleres que se realizan, en las diferentes conferencias, igual que en los cursos. Tenemos siempre gente bastante interesante y tenemos gente justamente de la UDLA, UID, tenemos gente de la MT, veo que tenemos un poco de personas de la Flaxo, estudiantes de cursos anteriores, bienvenidos, qué gusto volver a tenerlos acá. Dice algo volver a tenerlos aquí, ¿sí? Tal vez una oportunidad más para hacerla bien o tal vez la necesidad de seguir aprendiendo, de crear una cultura de datos, que es lo que habíamos alguna vez hablado cuando tenemos los distintos cursos. Tenemos gente de Perú, Rolando, bienvenido. Entonces, empecemos, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre las buenas prácticas para desarrollar dashboards gerenciales, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Un dashboard es un tablero de indicadores, ¿sí? Análogo a lo que nosotros tenemos en las distintas máquinas que encontramos en industria. Hablemos del más común, el dashboard de un avión, ¿sí? El tablero de indicadores de un avión, con el que nosotros manejamos esta máquina que va a llevar un montón de gente de un lugar a otro para cumplir un objetivo que es simplemente trasladarse. Empecemos con esa idea como muy general. ¿Qué tenemos en este tablero? Bueno, tenemos gráficas, ¿sí? Tenemos todos los indicadores, tenemos números, tenemos figuras, tenemos luces, entre como lo más importante que nosotros vamos a encontrar. Y luego vamos a tratar de transferir esa idea, esa noción de ese tablero importante que se maneja ahí, y la vamos a llevar hacia lo digital y el análisis de nuestros datos a distinto nivel. Es decir, el análisis de datos se presta para poder
trabajar en industria, trabajar en empresa, trabajar en academia, trabajar en investigación. Entonces es un campo bastante amplio y bastante interesante. Primero hablemos un poquito de qué es lo que podemos hacer con datos, ¿sí? Tenemos distintas fuentes de datos independientemente de dónde vengan. Hablemos un poco de sus características generales. Tenemos datos estructurados. ¿Qué son los datos estructurados? Los datos estructurados son básicamente datos que están en tablas bonitas que nosotros podemos ocupar. Y este es como el mejor escenario que nosotros podemos tener para trabajar a nivel de análisis, confiando en que los datos van a estar bien ingresados, que la calidad de los datos va a estar garantizada y que la veracidad de ellos es algo en lo que podemos confiar, cosa en la que no siempre vamos a tener la suerte. Ya les voy a contar por qué. Básicamente es bastante común cuando empezamos a hacer análisis de datos, pasarnos la mayor cantidad de tiempo trabajando con los datos, principalmente en la mejora de su calidad, buscando formas de mejorar el ingreso de los datos y en el reporte en sí la menor cantidad de tiempo, porque dentro de todo ya lo tenemos medianamente pensado, ¿sí? Y es un trabajo que se genera entre algunas personas. Es decir, en último término, nosotros como analistas lo gestionamos y lo trabajamos de tal manera que lo podamos tener listo en los términos que el usuario lo necesita, pero normalmente es algo que ya viene en alguna medida pensado y que se trabaja entre algunas personas. Tenemos datos no estructurados, ¿sí? Todo lo que nosotros podemos encontrar escrito dentro de una página web, pero no asentado directamente en tablas, ¿sí? Todo lo que podemos encontrar en Internet. Y podemos descargar. Dentro de esos datos tenemos datos de redes sociales. Sí, ahora hay una tendencia bastante importante de la descarga de información, por ejemplo, de Twitter, de Facebook, eso es como entre los más importantes. Ya dejemos como Twitter y Facebook como los dos iconos de lo que se trabaja hoy por hoy en análisis de texto. Sí se trabajan en otras redes sociales, pero por el momento creo que nos da una buena idea, particularmente Twitter, donde la fuerza importante está en el texto, ¿sí? Y esos datos, como no están organizados en tablas, tenemos que buscar la forma de traerlos y llenarlos de alguna manera en una tabla desde distintas fuentes, distintas páginas web, distintas formas dentro de incluso las redes sociales, digamos Twitter. Lo traemos y tenemos que buscar la manera de estructurarlos para que queden como que en el mismo orden para poder trabajarlos, que queden más o menos con la misma lógica dentro de la tabla. Y tenemos datos no convencionales, ¿sí? Todos los datos no convencionales son lo que nosotros tenemos en físico y a veces tenemos que mandar a digitar porque están escritos a mano. A veces tenemos la suerte de que estos documentos pueden digitalizarse porque están escritos en computador, son documentos impresos, y lo que ocupamos son OCRs, que son algoritmos que permiten leer información de documentos escritos y escaneados y tratan de convertir lo que está escrito hacia un documento de texto. Con esto nosotros medianamente logramos organizar una tabla, pero ya vamos más o menos entendiendo que vamos a tener ciertos problemas en la calidad de los datos, en ese tipo de datos en particular. Entonces tenemos los datos estructurados, tablas bonitas, bien hechas, los no estructurados que están en páginas de internet, ¿sí? Y los no convencionales que son básicamente todo aquello que en algún momento fue impreso y tenemos que volver a traerlo o llevarlo por primera vez hacia lo digital. Una vez que tenemos ese banco de información y tenemos todo un proceso de análisis de la calidad de la información y de los datos que están ahí, comenzamos a hacer cierto tipo de procesamientos, llegamos hacia un nivel de información que es como una escalerita más, ¿ya? Donde nosotros podemos ya comenzar a extraer ciertas cosas de estos datos y más que extraer, comenzar a cruzar distintas fuentes de información para crear una fuente mucho más grande, ¿ya? Y al final nosotros tenemos lo que podemos llamarle conocimiento, que es básicamente información de la que yo voy a poder, más que información, ¿sí? Vamos a tener reportería y tablas mucho más importantes de la que vamos a poder extraer conclusiones importantes de lo que sea que nosotros estemos trabajando. Y como podemos ver acá, es desde el primer punto en el que nosotros comenzamos a pensar en algún tipo de gráficas que pueden ser importantes, ¿ya? En este punto no hemos ingresado a más gente, somos simplemente nosotros tratando de armar una buena estructura de datos con la que podamos trabajar. Entonces,
¿Cómo solucionamos el problema de generar estas tablas? ¿Sí? Estos datos, estas bases que nosotros queremos. Tenemos un montón de softwares, ¿sí? Todo lo que está en el mercado, sea gratuito, pagado o estos híbridos, como por ejemplo lo que tenemos hoy por hoy con Excel, que casi es de acceso común. No sentimos de forma directa el costo que tiene, pero sabemos que es un software pagado. Entonces, no importa, ¿no es cierto? Tenemos Minitab, SPSS, Stata, Google Forms, si es que queremos tomar información desde encuestas, tenemos R, tenemos SQL Server, tenemos las versiones gratuitas que se trabajan en Linux de OpenOffice, ¿sí? Lo importante es poder estructurar en algún lugar esa información y obviamente una vez que esté estructurada ahí, en la que mejor hayamos podido trabajar esa información, traerla con algún software que nos permita juntar todas las posibles fuentes, ¿sí? Ya vamos a hablar también de archivos planos, son blocs de notas que tienen dentro de ellos una estructura de información donde de alguna manera se pueden identificar columnas a pesar de que todo esté escrito de manera secuencial. Pero ahora vamos a hablar de visualizaciones, vamos a hablar de dashboards, ¿no es cierto? Acuérdense de este súper tablero que habíamos hablado en un avión. Entonces, el tema es, ¿dónde realizo esa visualización? Porque hoy por hoy tenemos una infinidad de softwares y estos softwares lo que nos ofrecen es básicamente la posibilidad de generar reportes de manera aparentemente gratuita, compartirlos, tienen distintas gráficas, tienen distintas opciones, tienen mejores alternativas para ciertos procesos en unas cosas, tienen mecanismos para interconexión con otros softwares, que también es algo que se puede requerir. Entonces es bastante importante ver qué es lo que yo necesito, ¿sí? Separé, si se dieron cuenta, todos estos de acá, de estos de aquí abajo. ¿Cuál es la diferencia? Que estos son como las opciones a las que normalmente va la gente cuando quiere tener herramientas de calidad que son gratuitas. Entonces, por ejemplo, Google Charts. Es hecho por Google, ¿sí? Básicamente Google es como un lugar seguro al que puedo ir cuando necesito hacer cualquier cosa. Entonces, si quiero armar tablas, tengo toda la parte de Google Sheets. Si quiero armar gráficas, tengo Google Charts. Entonces, si quiero tener un equivalente al Office, todo lo tengo. Entonces, es como un lugar seguro al que la gente siempre trata de volver. D3 es una herramienta lindísima, la vamos a ver al final, simplemente de forma general la página, en donde, si bien es gratuito, a nivel económico, la inversión que voy a tener que hacer a nivel conocimiento para poder programar al nivel que se requieren para poder hacer esas gráficas es muy alto. Entonces siempre es importante poder equilibrar el costo-beneficio, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos tener como claro en este proceso? Justamente lo que tenemos acá. Que el requerimiento que nosotros tenemos y la herramienta que vamos a utilizar encajen la una con la otra. Porque si no, terminamos ocupando softwares extremadamente complejos para solucionar problemas extremadamente simples, ¿ya? Y eso lo he visto bastante. He visto gente ponerse a programar cosas muy complejas para terminar haciendo un diagrama de barras, ¿ya? Cosas de ese estilo. Cuando nosotros sabemos que en Excel nosotros entramos, ponemos los valores y el gráfico de barras sale en un par de clics, ¿sí? Y es más, si les digo exageradamente 10 clics, ese es un gráfico que no solamente está bien hecho, tiene toda la estructura que requerimos, es decir, tiene todas las etiquetas, todos los colores, está bonito, resalta lo que tiene que resaltar y no me demoré mucho, ¿sí? Entonces, elegir la herramienta correcta es una de las partes importantes. Ahora, el factor costo siempre va a ponernos un pequeño paso adicional en el momento de decidir lo que tenemos que utilizar. ¿Cómo seleccionar la herramienta? Justamente decía, ¿no es cierto? Costo-beneficio. Y cuando trabajo costo-beneficio para seleccionar mi herramienta, debo tener totalmente claro que a veces mucho esfuerzo con la herramienta incorrecta no me da el resultado que quiero. Y a veces ni siquiera me da resultados. Entonces, elegir la herramienta correcta es importante. ¿Cómo puedo elegir la herramienta correcta? Tengo que conocer un montón de herramientas, ¿ya? Y esa es parte de la inversión importante que tenemos que considerar. Es decir, normalmente se entiende la inversión como la cantidad de dinero que pongo en cierto número de herramientas para poder trabajar. Pero también hay algunas que sí implican un montón de trabajo cognitivo al momento de aprender, ¿ya?
Entonces vamos a manejar esos dos criterios. Entendamos también la inversión que nosotros vamos a hacer como la cantidad de tiempo que necesito dedicarle a un software para poder dominarlo y hacer cosas que me permitan tener buenos resultados. En este caso, dashboards, reportes. Vamos a entender la diferencia entre un dashboard y una buena visualización, que es una diferencia bastante pequeña en realidad. Es que el uno es parametrizable sobre la marcha y el otro es fijo, ¿ya? Hablemos como una infografía, ¿ya? Entonces, si es que no tengo la posibilidad de seleccionar la herramienta precisa, costo-beneficio, lo mejor posible, al menos elijo una herramienta. ¿Cuál es? Cuando yo digo al menos elijo una herramienta, siempre estoy hablando de Excel, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una herramienta en la que puedo hacer maquetas, ¿ya? Y eso es algo que si es que alguien ha podido coger un curso anteriormente conmigo, se va a dar cuenta que muchas de las cosas que se hacen se maquetean en Excel. ¿Por qué? Porque trabajas rápido y puedes dejarlo bonito. ¿En qué te ayuda eso? Haces una buena maqueta en Excel, queda bien, funciona bien, los cálculos salen como tienen que salir, son correctos. No hay software que yo coja y no pueda decirle, por último, no yo mismo, si es que no lo domino, decirle a la persona que lo domine, mira, si yo pude hacer esto con Excel, tú puedes hacer algo mucho mejor, ¿ya? Y es importante poder tener ese nivel de contraste. Si no, lo único que termina pasando es que si no domino el software, trato de hacer lo mejor que puedo, no tengo con qué contrastar. Y si tengo una persona que haga la reportería o haga el dashboard, lo que va a terminar pasando es que no tengo idea de cuál es el alcance de lo que podría hacer. Por eso un conocimiento, digamos, intermedio de Excel es bastante importante. Todo lo que tiene que ver con desarrollo de software, de dashboards, es importante tenerlo en cuenta de esta manera. Normalmente se piensa que esto es Excel avanzado y no lo es. ¿Por qué? Excel avanzado, tener la tabla bien hecha. Esta parte, en cambio, es la parte bonita, es la parte en la que puedo terminar jugando un poco con los tableros de indicadores para que termine armándose una visualización donde por un lado voy a tener todos los controles que van a permitir que mi información se filtre, se genere algún tipo de cálculo, lo que sea, y todos mis gráficos se modifiquen, ¿ya? O los números específicos que yo tengo, ¿sí? Todos los índices, todos los colores, tener alertas cromáticas, tener como lucecitas que aparecen, ¿ya? No es tan complejo. Lo importante es tener el dato bien calculado. Y esa es la parte en la que nosotros vamos a tener que trabajar y le llamaremos Excel avanzado, ¿sí? Luego tenemos una ventanita aparte, ¿ya? Que son las macros, donde yo personalmente no lo considero como el fin último del Excel que se llama Excel avanzado. Yo siempre veo la tabla correctamente armada como el Excel avanzado, más no el uso profundo de la herramienta porque es relativamente indiferente. Se está viendo solamente la diapositiva, dice Brian, deberías de estar viendo un cavernícola golpeando una piedra. Tal vez ahí lo pudiste ver, ya cambiamos de diapositiva, Brian. Perfecto, sigamos. Ok, ¿qué preguntas importantes tengo que hacer cuando voy a diseñar un dashboard? ¿Sí? Esto no sale de mi conocimiento, quedemos claros en ese punto, y esa es la mejor práctica posible. Yo no soy el genio de hacer dashboards. Entonces es como, ¿y entonces para qué viene esta charla? No, no va por ahí. Lo que sucede es que yo puedo hacer dashboards de distintas cosas, de qué he trabajado. Ok, yo hice análisis de datos a nivel clínico, hice análisis de datos a nivel académico, hice análisis de datos, hablemos de académico normativo, ya desde la parte legal. Hablemos de análisis académico, notas específicamente, ¿ya? He trabajado haciendo análisis de datos para industria, he trabajado haciendo análisis de datos, creo que eso les ayuda bastante, control de ruido, por ejemplo, ¿ya? Pero no soy yo el experto, yo me siento con el experto y mediamos lo que yo puedo hacer a nivel tecnológico con las expectativas de lo que quiere. Y ese es el resultado final. Entonces, primera pregunta, ¿cuánto tiempo tiene el usuario para utilizar el dashboard? Y entonces normalmente el desarrollador, el que va a hacer, el que va a diseñar el dashboard, espera que la persona que lo va a utilizar tenga todo el tiempo del mundo y se siente y pueda dar todos los clics posibles y juegue. Y esto no es necesariamente así. A veces es importante, pero ¿qué sucede?
Tenemos una señora que se lanzó en paracaídas, ¿no es cierto? Independientemente de que está con ayuda. ¿Qué es lo que necesita saber esa persona? A tal altura, jalas del control y el paracaídas se abre. Ya, no tengo tiempo para ver otra cosa, no, ni siquiera tengo cabeza para poder verlo. Entonces, ¿qué sucede? Yo diseño un dashboard. ¿Qué hace el dashboard? Supónganse que es un reloj, ¿no es cierto? Es un reloj digital. ¿Y qué es lo que hace? Mide la altitud. Ok, le ponemos una serie de características adicionales que me van a ayudar. No solamente veo la altitud, porque capaz y se me pasa el valor. Cuando llego a la altura que necesito, se pone en algún color importante, ¿ya? Dependerá de cómo quiero alarmar o no al usuario, se pone verde y es momento de jalar el control. O se pone rojo y ya mismo me muero, tengo que jalar esta cosa o algo malo va a pasar, ¿sí? Son dos alternativas. Pero si yo puedo hacer que salga el valor, ¿no es cierto? Que en mi reloj sale el valor, se pone de un color que ya vamos a, dependiendo de la situación, ver si es que va a ser un color alarmante o no, y de repente vibra o qué sé yo, suena, ¿ya? Y en ese momento, eso es lo único que yo veo. El reloj se puso de color verde, tiro el control, se abre el paracaídas y me salvé. Aterrizo y disfruto del paisaje, ¿sí? Porque no le puedo pedir a esta persona que al principio está aprendiendo a utilizar mi dashboard y está viviendo esta situación, ¿sí? Está administrando una situación específica, que se lance y se pase todo el tiempo así, mirando su reloj. ¿Y en qué momento pierde el miedo y disfruta del paisaje de estar cayendo en esta aventura del análisis de datos? ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el uso que le van a dar al dashboard? ¿Sí? El uso que le va a dar el usuario al dashboard. Y a veces nosotros terminamos al frente de un tablero de indicadores que en realidad no está hecho para que lo maneje una persona y a veces ni siquiera está pensado de tal manera que tenga una secuencia lógica en la forma de leer, sino como que tiene todo. Vamos a sacar promedios, vamos a sacar máximos, mínimos, vamos a sumar las cosas, vamos a contar, ponemos una buena cantidad de diagramas de barras, unos 10 pasteles, hacemos unos cuantos diagramas de líneas y al final ponemos un indicador cromático que pasa de rojo, amarillo y verde para decirme no sé qué. Pero se ve increíble. O sea, le veo y me da miedo, ni siquiera me intriga, me da miedo. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo que hice fue sobreutilizar la herramienta y saturar los sentidos. ¿Qué pasa? Cuando yo veo demasiadas cosas no pongo atención a nada, ¿ya? Eso es algo importante que nosotros debemos tener en cuenta y considerarlo bien, porque si ponemos demasiadas cosas en nuestro tablero, vamos a tener problemas, ¿ya? Debemos medir la cantidad justa de elementos que debe tener. Debemos de elegir bien los colores que vamos a utilizar, ¿ya? Creo que el ejemplo estuvo bueno. ¿Qué pasa si a esta persona, ¿no es cierto? Yo le pongo un color rojo el momento que pasa la altura en la que debe abrir el paracaídas, y a medida que la altura va disminuyendo, está más cerca del piso, el reloj se pone en un rojo más intenso y comienza a sonar cada vez más fuerte y vibra cada vez más rápido. Esa persona se me muere. Literalmente, esa persona se me muere. Entonces mejor vibra tranquilamente, suena fuerte, tiene un color verde, le da una alerta y le dice, tira del control, el paracaídas se abre y todo está perfecto, ¿ya? Esa es la intención. Siguiente pregunta. O más que eso, profundicemos un poquito más en esto, porque sí es algo que me interesa analizar bien. Porque parecería ser que a veces la forma en la que explico las cosas parece exagerada. Pero pensemos en esto, ¿no es cierto? Este es el tablero de control de un avión. Si se dan cuenta, primera cosa, hay dos asientos, es decir, no está hecho para que lo analice una sola persona. Hay un montón de controles, no tengo claro qué hacen todos, y si se dan cuenta, es como un cliché de película. Se dañó el avión, se murió el piloto, algo pasó, y necesito poner una persona ahí que pueda más o menos maniobrar el avión y se siente y no tiene idea qué hacer y ve todos los botones y no tiene idea por dónde moverse y comienza a aplastar cosas y comienzan a salir serpientes, cosas, se prenden luces, pero no pasa lo que necesito que pase, ¿ya? Es el típico cliché de película. Cuidado con caer en esa cosa. Siguiente, buena práctica y buen consejo, ¿no es cierto? Pero eso no pasa, ¿ya? Porque nunca hemos visto una cosa que sea un tablero de controles donde ese tipo de cosas sucedan. Les indico una diapositiva.
¿Le suena familiar lo que estamos viendo ahí? Tengo mi volante con un montón de controles encima, ¿no es cierto? Y que por un lado tiene un montón de palancas adicionales y tengo un tablero de control que no les voy a decir de qué auto es, pero es evidente de qué es. Tengo el tablero como por aquí midiéndome la velocidad y las revoluciones y por atrás un montón de indicaciones adicionales que no solamente son gráficos, sino tienen números y tienen luces, pero no para ahí. Tengo mi radio con Google Maps, tengo puesto una dirección, tengo puestos unos cuantos odómetros adicionales, unos viewmetros por ahí. Y si quieren, hasta el perrito sentado sobre el tablero que mueve la cabeza, ¿ya? Entonces, obviamente, es un montón de información y estoy saturando los sentidos y el momento que la persona que está conduciendo el auto tiene que tomar una decisión basada en la información que tiene al frente, no ve nada. Escucha un poco lo que le cuenta Google Maps, pero maneja por donde quiere, porque más o menos conoce los lugares y sabe que si te estás llevando demasiado hacia adelante y en algún punto te comienza a hacer dar muchas vueltas, lo que quieres es dar una vuelta en U. Y ya comienzas a conocerle a tu auto cuántos de todos esos botones utilizo. ¿Cuántas veces le hago caso al perro que está ahí moviéndome la cabeza? ¿Sí? Nunca. Entonces lo importante es poner la información necesaria. Les cuento un caso que me pasó a mí. El primer auto que yo conduje fue un Volkswagen, un escarabajo. No tiene nada, tiene el medidor de la gasolina, el medidor de la velocidad y un par de foquitos por si se dañó el motor, que cuando se dañó es evidente porque el auto no se mueve, ¿ya? Es ese tipo de auto. ¿Qué necesitaba ese auto? Fui a aprender a conducir, ¿sí? Formalmente, porque aprendí a conducir un poco antes de manera informal, y lo primero que te dicen es, cada que llegas entre 2000 y 4000 revoluciones, te mueves a buen ritmo, llegas a 4000 revoluciones, cambias de marcha, subes la marcha, y yo veía mi tablero y lo único que tenía era velocidad y tenías que manejar de oído. Ok, inviértete en algo que mida las revoluciones del motor, si quieres ahorrar combustible. Necesito algo más, necesito ponerle 50 tableros adicionales, 50 cosas más y una radio con Google Maps. ¿Amerita? ¿No? De repente imagínense un escarabajo clásico con Google Maps, mandos al volante, un tablero súper loco, de repente pierde incluso valor. Sigamos. ¿Cómo garantizo que el dashboard se use? ¿Ya? Esa es la siguiente pregunta y es como la más importante, porque hay dos criterios que se ponen en la balanza el momento que yo desarrollo los dashboards y es cómo vendo ese dashboard, ¿sí? Y no estoy hablando de cómo le vendo a un cliente, sino cómo vendo el dashboard, cómo hago que la gente guste de ese dashboard y cómo hago que lo use. Porque venderlo es facilito, lo hago bonito y bien complejo y la gente le encanta. Porque lo ve y dice, wow, y eso va a ser para mí. La gente va a ver y no va a tener idea de lo que estoy haciendo. Claro que no va a tener idea, pero tú tampoco. Entonces necesitamos bajarle los requerimientos, dejarle bonito y que funcione para lo que tú quieres. Entonces, si se fijan, el tablero de la izquierda es de un tablero de moto. 4 cosas diferentes. Uno para medir la gasolina, otro para medir las revoluciones, otro para medir la velocidad y el otro no me queda claro. Y la foto estaba así en internet, es decir, acá arriba tiene incluso Google Maps, ¿sí? Tiene un sistema aparte para GPS, es una cosa bastante compleja. Y sabemos que el nivel de riesgo en una moto es alto. Es prudente que esté jugando al camaleón, un ojo en la vía y el otro ojo en todo el juego de tableros. Y nos traen ahora una tecnología distinta, ¿no es cierto? Y me traen el scooter, que tiene cara de moto, pero todo es chiquito, todo es simple, todo es económico porque es eléctrico y de pronto lo veo y ¿qué tiene? Un medidor de batería, un medidor de velocidad, una cosa que mide la distancia y porque me sobró espacio me ponen la hora y pare de contar. Ahora, si yo veo las dos cosas hoy por hoy, el de la izquierda está muy bonito, pero el de la derecha es como súper funcional. ¿Cómo garantizo que el dashboard se utilice? No se venda, se utilice, le pongo lo que necesita. Enorme la pila, porque si se te acaba la pila en un scooter, no vas a poder seguir ni siquiera empujando el vehículo, ¿no es cierto? La velocidad a la que voy,
porque dentro de todo es un vehículo. Y la hora, para ver si a esa velocidad vas a llegar. ¿Sí? Y murió. Todo lo otro, bastante cuestionable. Sigamos. ¿Cuáles son los objetivos de un dashboard? ¿Sí? Tienen objetivos como bien importantes, pero hablemos de los principales, hablemos de los que en serio agregan valor. ¿Ya? Entendamos eso. Cuando nosotros entramos y empezamos a desarrollar cosas que son productos basados en datos, lo que tenemos que hacer es agregar valor, porque la gente ya tiene sus datos de alguna manera y yo no le aporto con ningún dato adicional a una empresa. Es decir, ellos son los que me van a proveer las hojas impresas que voy a tener que mandar a digitalizar o los documentos escaneados para pasarlos por un software que trate de extraer la información o que me toque poner a alguien a que digite y arme tablas. Ellos mismos deben tener las tablas, bien estructuradas o mal estructuradas, con buen nivel de calidad de datos o lo que sea, son ellos quienes tienen. Si hay datos no estructurados, tal vez en alguna medida yo pueda ayudar, asumiendo que esa información es información de la competencia con quienes se van a comparar. Pero nada más. Entonces, normalmente toda la información está dentro de la empresa y lo que tratan de hacer es básicamente cumplir con ciertas metas, ¿ya? Se ponen ciertas métricas que en una ventana de tiempo deben cumplirlas, como por ejemplo, incrementar las ventas del año pasado en un 10%, 15, 20%, ¿sí? Sea en volumen, sea en precio, dependerá de cómo manejen sus expectativas las empresas. Pero básicamente es un objetivo estratégico, ¿no es cierto? Yo pongo un fin, hago una serie de acciones, las mido y veo cómo voy evolucionando, cómo cada una de ellas va mejorando y qué tanto me acerco a ese blanco que yo estoy apuntando, si a ese objetivo final. Estos son los que se conocen, por ejemplo, como decisiones basadas en datos, data-driven decisions, ¿ya? ¿Qué es eso? Básicamente, hay como un meme de internet que dice que si es que no tienes información, no eres más que una persona con una opinión. Y es verdad hasta cierto punto, porque la persona que dirige una empresa y que ya tiene sus años de experiencia, tiene como su olfato, sabe para dónde está apuntando, sabe, pero no sabe que sabe. ¿Sí? Está dicho medio raro, pero no sabe que tiene todos esos conocimientos y que internamente está haciendo una comparación de información, pero dentro de todo él tiene un conocimiento adquirido que si yo me pongo frente a su empresa no voy a tener, por mucho conocimiento que tenga de datos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Juntarnos. Yo no puedo tomar mejores decisiones, él no puede tomar mejores decisiones porque probablemente si me está buscando es porque tiene sus dudas, ¿ja? Porque algo de estar guiando esta empresa, ¿sí? Como el aire le va llevando, ¿sí? Como la vela lo lleva, probablemente le comenzó a generar dudas. Entonces, por eso nos juntamos y tratamos de hacer algo, tratamos de concretizar y traer a la realidad eso que él le llama olfato, ¿ya? Olfato para los negocios. Otro de los objetivos que tiene un dashboard y ya no es estratégico, es operativo, ¿sí? ¿Qué significa que es operativo? Significa que en tiempo real, ya vamos a hablar del tiempo real, en tiempo real va viendo cómo la máquina funciona, cómo el sistema funciona. Es decir, yo tengo una serie de procesos, uno a continuación del otro, y estos se van alimentando, ¿no es cierto? Como una cadenita. ¿Cómo van trabajando? ¿Van a buen tiempo? ¿Van a buen ritmo? ¿Están cumpliendo? ¿No están cumpliendo? ¿Tienen unos objetivos? ¿Tienen unas métricas? ¿Estas se están cumpliendo o no? Y analizo en tiempo real. Desencántense un poquito mis tóxicos de las redes sociales, porque, por ejemplo, les cuento lo que pasa en redes sociales, ¿ya? ¿Qué pasa? Hablemos de sistemas de mensajería como, por ejemplo, WhatsApp, ¿ya? O puede ser tranquilamente algo así como Instagram, donde también puedes manejar tus mensajes, o el Messenger de Facebook y ese tipo de cosas. ¿Qué significa que algo funciona en tiempo real? Cuando nosotros pasamos al mundo digital, el tiempo real no existe, ¿ya? Es decir, yo tomo muestras cada cierto tiempo y voy diciendo, digamos, un foco, ¿ya? Yo ahorita tengo un foco encendido y para mí,
que estoy en presencia del foco, está permanentemente prendido, es un proceso físico. Pero para la gente que en realidad está viendo mi foco a través de la pantalla, eso no es así. Mi cámara toma un montón de fotos y les muestra esas fotos una a continuación de la otra y ustedes ven un video. ¿Y qué sucede? Si es que el espacio de tiempo entre foto y foto es lo suficientemente amplio, a lo mejor ustedes lo van a ver siempre encendido. Pero si el espacio de tiempo es distinto y no coincide con lo que yo estoy haciendo y de repente apago el foco y este espacio de tiempo no se puede medir, ¿ya? Entonces toman ahorita la foto y salgo con la luz encendida. Pasan 10 segundos, yo apagué la luz y la volví a prender y en 10 segundos se toma la foto, vuelve a salir con la luz prendida. Pero no siempre estuvo encendida. En ese espacio entre la primera foto y la segunda, algo sucedió que interrumpió la señal, pero lo que está registrando, en este caso mi cámara, no lo registra. Entonces, ¿por qué les decía? Desencántense mis tóxicos de las redes sociales, porque a veces pasa, y les debe haber sucedido, ven una persona conectada, y esta persona conectada, de repente ustedes quieren escribir y se desconecta, y es así como, qué mala gente, ¿por qué? Porque lo que sucede es que hay un montón de temas relacionados con latencia. Hablemos de latencia, ¿ya? ¿Qué sucede? Supongamos que yo quiero medir el tiempo en el que sucede un fenómeno. Yo pongo un cilindro de gas, una cocina y una manguera de 10 metros y quiero encender. Entonces abro la llave, prendo el foco, el fósforo, el encendedor y lo tengo ahí y abro el tanque de gas y mientras todo ese gas circula por la manguera, hay un tiempo de retraso. Eso es un delay, es un lag, como le quieran llamar, ¿ya? Pero ¿qué sucede cuando ese no es el fenómeno, sino que yo intencionalmente tomo muestras más chiquitas o tomo muestras más largas, dependiendo de qué es lo que yo necesito? Yo estoy generando eso de manera intencional, entonces, yo estoy conectado ahorita en Instagram, ustedes también, y yo me desconecto. Instagram tiene aproximadamente una latencia de 10 minutos. Es decir, que si yo me desconecto ahorita, me voy a ver en línea por los siguientes 10 minutos. Así no lo esté, ¿ya? Y ese tiempo varía entre redes sociales y redes sociales. ¿Por qué? Porque si yo debo tomar muestras de estos datos, ¿no es cierto? En línea o online, offline, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Si tengo que tomar dentro de un minuto una muestra, necesito una infraestructura chiquita. Si debo tomar dentro de un minuto 60 muestras, necesito una infraestructura más grande. Un equipo que aguante más información, que tenga más memoria, que permita transmitir esa cantidad de información en el tiempo. Pero tengo obviamente en mis reportes mayor nivel de detalle. Ahora, yo quiero ver si dentro de la hora tú estuviste conectado. No me sirve. No me sirve tener 60 muestras en un minuto. Tener una muestra por minuto, tal vez sí, ¿ya? Y tienes que ir jugando con eso. Entonces, por ejemplo, por eso es que hay redes sociales cuya infraestructura es más pequeña. ¿Ya? Hay otras que tienen infraestructura mucho más grande. Entonces, del análisis en tiempo real, o RTA, depende un montón de eso, ¿sí? Entonces, por eso, cosas como esas les suceden, donde ven una persona conectada y el momento que ustedes ingresan, su software actualiza. Entonces, le ves en línea y se desconectó. Cosas que pasan, ¿ya? Objetivo de un dashboard, identificación de oportunidades. Les pongo un ejemplo. Supongamos que yo tengo una línea de producción, ¿ya? Y yo tengo una máquina que lo que hace es corta papel, imprime, le da algún acabado, digamos, una especie de brillo, laca al papel y lo acomoda ya impreso, lacado, bonito, ¿ya? Y digamos que en algún punto lo seca. ¿Qué sucede? Yo ingreso hojas de papel de un tamaño bastante grande, digamos A3, mi máquina lo corta en la mitad, lo pone bonito, lo pone en la impresora imprime, luego pasa a un espacio en el que se laca, se seca y luego se apila, ¿ya? Entonces empecé con un montón de hojas grandotas, las cortó a la mitad, imprimió, lacó, secó y toda la historia, y al final las vuelve a apilar, ya chiquitas, impresas y bonitas. Yo quiero mejorar este sistema, ¿ya? Ese es mi dashboard, esa es mi empresa, eso es lo que yo estoy haciendo y quiero mejorar. Entonces, veo cuál es el nivel de uso de la máquina de corte,
veo cuál es el nivel de uso del impresor, veo cuál es el tiempo que le toma a la otra máquina lacar y posteriormente secar y luego apilarse, que es la misma máquina que tenía yo al principio que pasa donde se corta, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Si yo quiero producir al doble, lo lógico, pensando así muy rápido, es necesito una estructura exactamente igual, aparte, y le meto el doble de papel y entonces la una hace 1000 de estas hojitas impresas y esta otra hace 1000 más simultáneamente, entonces tengo 2000. Sí y no. Las máquinas o los procesos o las personas, dependiendo de qué es lo que ustedes estén dedicando y qué es lo que mide su dashboard, básicamente tienen niveles de uso operacional. Entonces, mi máquina de apilar y cortar el papel está a tope. 80% de uso, no puede trabajar más, está a full. Pero la impresora, digamos que yo reviso en las especificaciones y está el 25%, está el 50% del uso. Podría imprimir el doble, el triple, hasta 4 veces más. Ah, ok. Veamos la siguiente máquina, la bandita donde yo le pongo, se laca y se seca. ¿Ya? Y luego se acomoda. Todas esas están bien, están trabajando cómodamente, pero resulta ser que mi primera máquina, la que corta, se demora. Se me ocurre una idea, ¿qué les parece? Compro otra máquina de esas, ¿ya? Porque no quiero botar nada, quiero optimizar lo que tengo y no quiero gastar demasiado. Compro otra máquina de esas y a contratiempo pasa algo, ¿no es cierto? Yo pongo una máquina, la primera bota el papel y la otra trabaja al contratiempo. Esta bota mientras esta corta y luego van poniéndose así el papel, ¿no es cierto? El momento que eso sucede, yo tengo el doble de papel. Me dicen que no se me escucha bien. ¿Me escuchan bien, chicos? Me dicen ahorita en el chat. ¿Me están escuchando? Al chat, por favor. Rolando no me escucha bien. Está un poco entrecortado. Veamos qué podemos hacer. Regálenme un segundo. Veamos cómo estamos con la conexión. Ok, probemos cambiándonos a esta red. Ahí me escuchan bien. Ya. Sí, ahí se te escucha Ok, claro. sigamos. Sí, ahí se te escucha claro. Perfecto, gracias. Entonces, habíamos dicho, todas las máquinas están subutilizadas, excepto la primera que está a tope. ¿Cómo mejoro ese sistema, no es cierto? Pongo otra máquina. ¿Y qué hago? A contratiempo van trabajando. La una corta y pone, la otra corta y pone. Y entonces van armando capas de papel una sobre la otra. Como el resto de máquinas estaban trabajando cómodamente, dupliqué el nivel de producción sin comprar más máquinas, más que el otro cortador, y ponerlas a trabajar a buen tiempo. Entonces, están sincronizadamente trabajando. Eso es una identificación de oportunidades. ¿Ya? Pasemos al siguiente punto, identificación de amenazas. ¿Qué amenazas tengo en esas? Está calculado para que corta la primera máquina, pone una capa, corta la otra, pone otra capa y así. Si estas capas se comienzan a desigualar y pierden su sincronía, lo que va a pasar es que en lugar de quedarse así una encima de la otra, van a comenzar a chocar. Si yo puedo hacer que me dé una medición de tiempo entre la llegada del papel y el corte, para las dos máquinas simplemente es cuestión de comparar. De repente una máquina está funcionando muy lento y tengo que hacerle mantenimiento, ¿sí? Entonces, fíjense cómo dentro de cualquier tipo de proceso, esto va permitiéndome tomar información. Necesito un montón de sensores. ¿Ya? Ya vamos a hablar de qué es un sensor, porque no crean que es una cosa de otro mundo. Un montón de sensores que tomen esta información y lo pongan en una tabla. Pero hablemos de, a ver, ya te atiendo tu inquietud, Ricardo. Entonces, tengo que ver cuáles son mis sensores, o sea, quién toma la información. Pueden ser personas con un equipo, pueden ser personas a mano, puede ser un montón de cosas. Puede ser efectivamente una máquina, ¿ya? Y creo que por ahí va un poquito la pregunta de Ricardo. Dice, Gabriel, ¿podría ser un poco más preciso indicando de manera puntual las recomendaciones? Ok, ¿cuál es la idea? Primera cosa, ¿de qué habíamos hablado? Tengo que escuchar a mi usuario. Tengo que sí o sí escuchar a mi usuario. Yo no soy el todo conocedor, todopoderoso de las cosas, ¿no es cierto? Tengo que buscar qué objetivo estratégico cumple mi dashboard.
es decir, cómo ayuda a que el proceso se cumpla. Otro, operativo, ¿no es cierto? ¿Cómo hago que esto funcione de cierta manera? Ver que todos los puntos de la cadena estén funcionando bien, ¿sí? Y en el tiempo real que nosotros definamos. Tenemos que identificar oportunidades, es decir, si quiero que esto mejore, pero no quiero invertir demasiado, puedo encontrar posiciones y puntos de mejora en las que esto pueda suceder, como por ejemplo poner una máquina adicional solo del primer tipo, la cortadora. ¿Ya? Identificación de amenazas, ver cuándo se comienzan a desincronizar los procesos de tal manera que esto me permita tomar decisiones y acciones. Estoy hablando en ejemplos de máquina porque es como fácil pensar en cosas, pero pensemos en otras cosas, pensemos en academia, por ejemplo, que es una de mis áreas de experiencia. Voy chequeando cómo los estudiantes van avanzando con sus notas, al final deben tener una nota de aprobación, digamos un 7, no importa, ya el valor que ustedes quieran. Y veo cómo esas calificaciones van evolucionando y si llego o no llega. Necesito hacer una métrica continua y esto debe estar pensado. Entonces es un objetivo estratégico, ¿no es cierto? El estudiante aprueba con 7 puntos. Los puntajes se calculan de esta manera, se toman de esta forma. ¿Cómo vamos avanzando? Creas, por ejemplo, Ricardo, un escenario ideal. El estudiante, no digamos el mejor, el escenario perfecto, ¿ya? Sería que el estudiante saque más o menos mínimamente esto, mínimamente esto, mínimamente esto, y yo comparo la situación de todos los estudiantes y veo dónde está el problema. En este control te fue mal, necesito reforzar, ¿ya? Si hablamos en el proceso productivo, se están comenzando a chocar las resmas de papel cuando caen una sobre la otra, tengo que hacer mantenimiento. Y esto debe poder mostrarlo el dashboard, ¿sí? No sé si ahí te sirvió, Ricardo, un poco más el puntualizar ese tema. Ok, características que tengo que elegir en el software, pero no es que esto debe tenerlo. Esto es importante considerar si es que me sirve o no, porque de esto va a definir, o sea, esto va a definir cuánto esfuerzo debo poner en seleccionar el software y qué tan complejo y qué tan caro va a terminar siendo, ¿ya? Primero, ubicuidad, que significa que mi reporte esté en todas partes, ¿ya? ¿Qué hago con eso? Eso me habla de cuánto puedo compartir. Tengo que compartir a muchas personas. Es de la alta gerencia, es decir, hay 2 o 3 personas que lo usan. Es extremadamente privado, que solo lo ocupa una persona y no me importa que sea o no sea ubicuo, ¿ya? Que sea fácil de usar, ¿ya? Es decir, no sé si les ha pasado en una página web. Ustedes tienen la versión de escritorio, donde puedes dar clics y te pones sobre las cosas con el mouse y el mouse te indica una cierta etiqueta y te cuenta a dónde estás yendo, qué es lo que sucede. Pero cuando tú navegas en el teléfono no puedes poner como que el puntero sobre el icono porque se toma como un clic o te toca hacer cosas que le vuelven incómodo. Debe ser fácil de uso y a su vez multiplataforma, ¿ya? Que me permita jugar bien en mi dispositivo móvil, en mi computador, en mi tablet. Y si es que tengo algún dispositivo adicional, sí, como un dispositivo específico dentro de una máquina o lo que sea, debe permitirme hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Debe permitirme manejar distintos niveles de detalle, ¿ya? Y normalmente eso se le llama drill down, ya es como poder escarbar en la información. ¿Necesito hacer eso o simplemente necesito mostrar el dato duro? Yo hago esa pregunta, ¿necesitas más información? No, no necesito más, a mí me das este número y con eso estoy. No necesito software que llegue a niveles de detalle más profundos. Parecería ser que, por ejemplo, simplemente Google Sheets es una buena idea. Necesito que me lo compartas a 3 personas, que sea fácil de usar, no necesito mucho nivel de detalle y que funcione en cualquier equipo. Google Sheets. Funciona. Y me saca del problema rápido, ¿ya? Necesito que sea como muy, muy, muy seguro. Pensemos en otro software, pensemos tal vez en Power BI, que te va a dar un nivel de detalle un poco mayor, así no te interese, pero lo consideramos algo como posibilidades de crecimiento y vamos bien. Hablemos de más características. Seguridad, ya la había mencionado, ¿no es cierto? Probablemente Google Sheets es muy fácil de compartir, tanto así que a veces es increíblemente fácil conectarte y leer, entonces ese nivel de seguridad es muy bajo, ¿ya? Y tenemos que entender esto de acá que es vital.
La experiencia de usuario. Vamos a entender dos cosas fundamentales. La interfaz de usuario y la experiencia de usuario, que son dos cosas distintas. Hemos visto todos esta botellita de salsa de tomate, ¿sí? La venden en todo lado. Pero ¿qué pasa? Esa está pensada en interfaz de usuario. Es una botella, pongo salsa de tomate y listo. El usuario la coge y trabaja con lo que tiene que hacer. ¿Es útil? ¿Es funcional? No tanto. Porque hemos visto un montón de gente que le termina poniendo incluso agua porque mi dashboard no sirve. Porque hice unas gráficas que no me ayudan, porque puse unos indicadores que no me aportan y terminan poniéndole agua para salir como puedan. ¿Qué pasa con este otro diseño pensado en la experiencia del usuario? La salsa de tomate está siempre abajo, entonces apenas yo abro, porque la tapa está abajo, lo abro, pongo el producto y lo utilizo. ¿Tengo que ponerle agua? No tengo que ponerle agua, porque mis indicadores están bien pensados, mis gráficas están bien dimensionadas en función de qué? Haber escuchado a mi usuario, ¿ya? Resolver las inquietudes que tiene y tratar de ser proactivo, pero proactivo, no impositivo. Esa sería, por ejemplo, Ricardo, otra de las explicaciones u otro de los puntos importantes a considerar. No puedo imponer cosas porque no conozco bien el negocio, ¿ya? El otro, poder tomar un montón de fuentes de datos. Meto un montón de fuentes de datos dentro de mi sistema y estas fuentes de datos interactúan entre ellas y botan los indicadores que yo quiero, ¿ya? Resuelven el problema que se quiere analizar con el dashboard. Entonces pasan por todo este proceso loco, ¿no es cierto? De cosas que tienen que ir sucediendo con los datos, ¿ya? Independientemente del nivel de profundidad. Algunos pueden estar enfocados en estadística descriptiva, simplemente sacar las gráficas por medios de distribuciones, un poco de las desviaciones y ahí muere. O pueden haber cosas, unas que estén enfocadas en la proyección, en toda la parte prospectiva, u otras que estén enfocadas en inteligencia artificial y machine learning, ¿ya? Que son como otro mundo totalmente distinto. Que sea actualizable, cada cuánto tengo que actualizar, ¿ya? Que tenga versatilidad en los gráficos, que pueda meter de todo un poco. Me pongo a trabajar en un Excel 2010 y me dicen, ¿me puedes poner un mapa? No, pero es importante, eso es vital. Debimos haber pensado en eso. No, nadie me lo dijo, nunca se consideró. Entonces probablemente no vamos a poder. De esas cosas tenemos que cuidarnos un montón, ver hacia dónde puede crecer, ¿ya? Y eso está dentro de las cosas que nosotros como analistas y como desarrolladores de los reportes y los dashboards debemos tomarlo en cuenta cuando se hace la negociación inicial. ¿Te va a interesar a futuro? Hoy por hoy no, pero lo ves indeciso, ok, voy a elegir una herramienta que aunque no te lo ponga tenga la posibilidad, porque se ve venir que te va a hacer falta. Y todo eso aterriza en el precio, ¿ya? Ahora sí hablemos mucho más profundo entonces de lo que son buenas prácticas. Escuchemos al usuario. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Porque ese olfato que tiene el usuario, que viene haciendo un montón de veces el mismo proceso, con cómo el viento le va llevando en su vela y él es quien va guiando, eventualmente lo va a tener que aterrizar de alguna manera, porque la cantidad de variables que comienza a manejar son distintas, ¿ya? Tenemos gente extremadamente creativa. La gente creativa es gente que toma mucho riesgo. Vamos a tener problemas porque no se saben hacer entender. Y al no saberse hacer entender, es un proceso complejo el llevar sus ideas a un dashboard o a un reporte, ¿ya? Hay que escucharlos. Tenemos que ver qué es lo que necesitan. Siguiente punto, hacer maquetas. Excel es genial para hacer maquetas. ¿Por qué? Escucho lo que requieres, Excel es bastante genérico y me permite hacer un montón de cosas. ¿Ya? Entonces tengo gráficas de muchos tipos que encuentro en todos los softwares. No hay una gráfica que tenga Excel que un software para hacer dashboards o visualizaciones no tenga. Entonces, si yo puedo desarrollar algo aceptable en Excel, puedo llevarlo a otro nivel, ¿ya? No complicarme en el diseño. Me siento en la reunión, escucho a mi cliente, ¿sí? Hago una maqueta, el cliente como que se engancha, dice, ok, eso es lo que quiero, estamos bien, entendiste, quiero una casa que tenga unos cuantos cuartos donde pueda meter bastante gente, y al rato me llega con este animalón. ¿Qué hago? Yo le pedí una casa, y una casa sencilla, una casa con estructura antigua, que tenga los techos en punta, que tenga balcones o cosas así. Y creo que sí entendió, pero se confundió un poco. Yo quería algo así.
Y la simplicidad en el diseño es algo que va a permitir que mi dashboard se pueda compartir con el paso del tiempo a muchas personas. A veces nosotros desarrollamos un dashboard y es mío o es del usuario, y es un usuario el que lo utiliza. Si la idea es buena y soluciona problemas importantes dentro de una empresa, tarde o temprano se va a comenzar, va a comenzar a crecer. Por eso debo dejar posibilidades de que se expanda, de que crezca, y debo ser proactivo y debo darle alternativas para mejorar. Y se va a comenzar a compartir como loco. Si tarde o temprano eso va a suceder, entonces debo dejar eso abierto. Por eso el diseño simple es importante, porque un diseño simple se comparte y se entiende rápido. Otra de las buenas prácticas, limpieza visual. Para las personas que han tomado el curso de Excel, ¿no es cierto? Conmigo mismo, siempre dices, ok, menos es más, ¿no es cierto? Tienes que ir trabajando con lo mínimo necesario y luego a partir de eso ir construyendo, siempre escuchando al usuario, ¿ya? Está entrecortado, veamos. Veamos qué podemos hacer ahí. No sé si tal vez ahí me pueden escuchar un poco mejor. No, Gabo, sí, entrecortado como hace un momento. ¿Qué podemos hacer ahí? Veamos un ratito. Estaba bien, se escuchaba clarito, pero de pronto cambió. Veamos, tal vez ahí. No, se sigue escuchando. ¿Qué hacemos? Porque yo tengo la red a tope. Estoy conectado por cable y la tengo. No creo que sea la red, quizás el micrófono. Lo tengo aquí al lado. Veamos, tal vez ahí lo tengo mucho más cerca. ¿Se me escucha mejor? No. Estoy sin audífonos. Pero ok. Vamos entonces. Tal vez ahí me pueden escuchar un poco mejor. Veamos. Ok. ¿Ahí me pueden escuchar mejor? Sí, ahí me permite. Ya. Perfecto. Sigamos entonces. Ok, para las personas que han podido tomar el curso de Excel anterior, básicamente vamos construyendo todos los reportes desde un criterio de limpieza visual. Escuchas al usuario y después de escucharlo y ver sus requerimientos, lo que haces es simplemente comenzar a construir desde ahí y terminamos haciendo este reporte de aquí abajo, ¿ya? Que si se acuerdan es de la empresa naranja o alguna cosa así. Pero siempre puedes ir agregando algo adicional. ¿Qué pasa cuando agregas algo adicional? Cuando agregas algo adicional, eventualmente te preguntas, bueno, ¿cuándo es demasiado? Y aquí tenemos una serie de reportes. De este primero, se ve bien, camina, no se ve extremadamente saturado, funciona. Ok, tenemos este otro. Tiene una serie de elementos, como que parecería que están un poquito de más, un poquito redundante. Y de pronto nos topamos con otro reporte, como este, por ejemplo, y ya parece que tiene mucho. Y este sí es una cosa demasiado grande. No la voy a poder leer solo. ¿Cómo tomo decisiones con esto? Entonces, obviamente, tratar de tener limpieza visual, construir desde lo más simple y seguir avanzando, ¿sí? Siguiente práctica, ser proactivo, no impositivo. Habíamos hablado de eso. ¿Qué es proactivo? Nuestra ardilla es proactiva, ¿no es cierto? Coge sus nueces y las va almacenando y va tratando de prevenir que sucedan cosas negativas a futuro. Pero no podemos imponer. ¿Qué significa? Les pongo un mejor ejemplo. Yo no puedo crear desde el Olimpo. Es decir, este es el reporte y así lo tienen que usar. Y no escucho al usuario. Genero desde mi entendimiento del fenómeno. Y es como, probablemente ni siquiera trabajes en la empresa como un analista de tiempo completo. O si lo haces, no conoces toda la empresa. Tienes que escuchar al usuario y tratar de imponer juguetes desde el Olimpo y darle al usuario es un problema.
Y eso es algo que sucede un montón, es decir, los departamentos de TI lo hacen todo el tiempo. Este es el reporte, no me sirve, ese es tu problema. No, 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 escuchemos, porque capaz un reporte más fácil soluciona el problema, lo hago más rápido, sí me tomo una reunión o dos, pero en realidad tienes un usuario contento. Y un usuario contento, habíamos hablado, utiliza tu reporte. Si no, tienes 50 reportes generados que no los usa nadie. Haces un sistema de auditoría, ves cuál es el nivel de uso, usan 2 y más o menos, el uno lo usan siempre, el otro casi no lo usan y el resto están de adorno. Entonces es importante justamente diseñar escuchando al usuario, ¿ya? Buenas prácticas adicionales, posibilidad de expansión y crecimiento. Es decir, escuchas al usuario no solamente lo que quiere hoy, sino que como eres proactivo, pero no impones, presentas lo que te pidió más unas cuantas cositas adicionales y lo explicas. Ves que con algunas más o menos se engancha, las otras no. Ok, las que no desechamos, las que más o menos se enganchó las tenemos reservadas. ¿Por qué? Porque eventualmente le van a servir. Eventualmente te va a preguntar, ¿te acuerdas que me ofreciste esto? Sí. ¿Lo tienes? Claro que lo tengo. Lo podemos mejorar. Han pasado como 7 meses desde que te las mostré, las podemos mejorar enormemente. Es más, tengo datos ya en esas visualizaciones y podemos ver cosas históricas, ¿ya? Respetar la narrativa visual. Si hay algo que el cine mudo nos enseñó, es que sin hablar podemos hacer un montón de cosas. ¿Qué es la narrativa visual? Poner las cosas en el lugar en el que tienen que estar, utilizar los colores que se deben utilizar, no ponerle a la viejita del paracaídas el reloj en rojo y sonando como loco cada vez que se acerca más al suelo, sino ponerle algo que le sirva, ¿ok? Y respetar eso de tal manera que cuando yo veo la visualización, ¿ya? Prácticamente yo llego a la visualización, veo como que me estuvieran leyendo algo. Veo este gráfico me lleva a otra cosa, este me lleva a otra cosa. Están resaltados en color las cosas que para mí son importantes, ¿ya? Volvamos a esta visualización de aquí. Fíjense acá. Está resaltada una sola, ¿cuál? La máxima. Están ordenadas de mayor a menor. Tengo un solo porcentaje aquí y aquí tengo un indicador cromático, como un foquito, ¿no es cierto? Tengo un nivel y sobre ese nivel levanto alertas, por debajo no hay preocupación, entonces chévere, puedo trabajar, ¿ya? Mientras que si tengo tableros más grandes, la cantidad de indicadores cromáticos que necesito poner son complejos. Es más, es bastante complejo, por ejemplo, diseñar sobre fondo negro. Es muy, muy difícil, porque todo llama la atención, todo es escandaloso, todo alerta a la visión muy rápido, ¿sí? Siguiente, ser ordenado. ¿Por qué? Porque hay reportes que no siguen un orden. Es decir, yo sé que debo poner 10 gráficas que me pidieron o 5 gráficas que pudimos reducir de las 10, pero las pongo donde sea, porque se ven bonitas juntas. Pero a veces hay una narrativa visual detrás. Y yo puedo diseñar, tengo que primero ver esto, luego ver esto, luego ver esto, luego ver esto, y al final este último valor concluye. Ah, ok, no tengo que utilizar más de una pantalla para trabajar. Perfecto. Es una parte del criterio de orden. Y si se fijan en este dibujo que les puse, lo que traté es de poner algo que sea ordenado y limpio, pequeñito, simple, porque eso es como lo más importante, menos es más, ¿ya? Definir las reglas de interacción. Esto es lo que les decía, que si yo trabajo en mi teléfono, en mi compu, en mi tablet, en un aparatito específico como estas tablets específicamente de la marca, de la máquina, de lo que sea que estemos utilizando, como lo que tiene la MT, que ponen su número de cédula, ¿sí? La agencia de tránsito pone su número de cédula y de pronto te bota como un pequeño historial y te dicen, ok, siga o deténgase. Entonces, este tipo de cosas es importante poder definir las reglas de interacción de tal manera que si lo abrí en el teléfono, en esta máquina de esta empresa que les digo, o en mi computador o en mi tablet, siempre es fácil de utilizar. O no tengo que aprender o desarrollar destrezas nuevas entre uno y otro. Porque si no va a pasar, todo el mundo quiere utilizarlo en el computador, nadie quiere utilizarlo en el teléfono. ¿Por qué? Porque en el teléfono es rarísimo, es feo, no funciona, o al revés, ¿no? Es muy cómodo en el teléfono, no me funciona en otras plataformas, ¿no? Ok, ¿qué es lo importante?
Creo que esas son como las mejores prácticas que se les puede comentar así por encima, sin llegar a trabajar sobre las herramientas. Pero lo importante es siempre buscar un mentor y no un profesor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que un profesor te enseña lo que tú necesitas. ¿Ya? Necesito multiplicar, ok, agarro mi tabla de multiplicar y te comienzo a hacer repetir hasta que veo que te la sabes. No me importa, pero me interesa que aprendas. Y te cobro por eso. Un mentor no. Un mentor se preocupa en que todos tus vacíos queden llenos y que lo que tú aprendiste te sirva para algo. Dentro de ese proceso académico, dentro de ese proceso de aprendizaje, se trata de desarrollar justamente cursos en los que nos enfoquemos en que todos los estudiantes puedan implementar esto de alguna manera. Que no aprendas de esto y luego sea, bueno, tengo un lindo certificado en mi currículum y no sé utilizarlo. ¿Ya? Estamos pasando por épocas complejas en donde la estabilidad laboral es bastante enredada y lo que nosotros podemos hacer para poder tener buenas oportunidades laborales es agregar valor a todos los lugares a los que prestamos nuestras destrezas y habilidades, ¿no es cierto? Agreguemos valor. Entonces, si les damos un buen curso, ¿sí? Y tienen la posibilidad de tener una mentoría donde a la persona que te está explicando le importa que puedas implementar, te va a ir bien. O al menos se va a hacer todo lo posible para que te vaya mejor que simplemente contándote cómo se hacen las cosas, ¿no? ¿Por qué aprender análisis de datos? En realidad porque todo está enfocado hacia el análisis de datos hoy por hoy. Todo el mundo hace análisis o todo el mundo quiere hacer. No importa si estás en empresas, si estás en industria, si estás en academia, y me refiero en educación y academia a nivel investigación. Si todo el mundo quiere hacer análisis de datos. El análisis de datos puede ser cualitativo, cuantitativo, puede ser solamente descriptivo, puede ser prospectivo para ver cómo los valores crecen, cómo se estiman, ¿no es cierto?, hacia dónde van. Pero eso es básicamente un proceso metodológico de qué es lo que se quiere hacer. Pero es importante llevarse tal vez de esta frase de uno de los pensadores modernos de esta cosa, que es Simon Sinek, que la gente no se engancha con lo que tú haces, sino el por qué lo haces. ¿Ya? ¿Por qué haces las cosas? Tengo un proceso que está midiendo un montón de cosas para que a la empresa le vaya mejor, porque quiero que esto crezca y porque sé que si ellos crecen, yo crezco. Y conmigo no crezco yo solo, crecemos todos. Y a todos nos va a ir bien, nos va a ir mejor. Ah, perfecto. Entonces, ven, ¿sabes utilizar? Me invento. Python, no sé. Bueno, ¿sabes usar R? Más o menos. Chévere, aquí aprendes. Pero tienes lo que se necesita, ¿sí? Hay gente que tiene muy buenas destrezas y pésima predisposición al trabajo y le va mal. Yo prefiero al revés. Si tienen algo de destrezas, los capacitamos y seguimos. Y aquí estamos para capacitar, ¿ya? Todo empieza por una percepción o una idea. Por eso es importante juntarte con tu cliente, con tu usuario. Te sientas y él te cuenta, te dice, yo quiero hacer más o menos esto. Y bueno, tú dices, bueno, ¿y para qué? Por esto. ¿Y qué vas a sacar? Voy a sacar esto. ¿Y cómo vas a medir? Esto. Se me ocurre esto. Ah, está buenísimo. Esto no me gusta. Y terminas sacando algo que es bastante interesante como producto. ¿Por qué? Porque siempre que te juntas con una persona debes tener la apertura de pensar que la persona con la que estás hablando tiene algo que enseñarte. No importa si es grande o es chiquito, no importa si es senior o si es junior. Algo tiene que para poder aportar. Por eso está ahí. Entonces juntas todas las ideas en una reunión y sacas un producto que no hubiera sacado yo como analista, no hubiera sacado el gerente como cabeza, sino que entre nosotros fuimos sacando. Bueno, peor si es la alta gerencia, ¿no es cierto? Tenemos 3, 4 personas, nosotros, un operativo y estamos ahí trabajando. El mundo del análisis de datos tiene cosas bien simpáticas. Eres parte del equipo operativo, pero estás metido en el proceso de la toma de decisiones. Es fácil escalar a nivel laboral. Tienes que ser bueno. Pero ser bueno es horas de asiento. ¿Sí? Tiene un nombre, ¿no es cierto? Te sientas y te pones a estudiar y te pones a trabajar y las cosas salen. Entras a la página de Google, tienes un montón de cursos gratuitos. Te dicen, dale. Y si te va bien, vente. Y aquí te damos una oportunidad. Y hay gente que lo hace. ¿Ya? Un país conocido por hacer eso mucho es la India. ¿Ya? Se meten a todos los cursos que pueden y tienen un nivel técnico que es de miedo, muy buenos. ¿Ya?
Esta es una gráfica que a mí me gusta un montón, es una invitación, ¿sí? Esta es la invitación del monomito del héroe. ¿Qué es esta cosa? Es el llamado a la aventura, ¿sí? Hay siempre una idea, hay un motivo por el que están acá, hay algo que quisieron aprender, hay cositas que quisieron escuchar. ¿Y cuál es la intención? Cuando tienen una llamada a una aventura, o la toman o la dejan. Si ya están acá, tómenla. Y los vamos a acompañar, los voy a acompañar yo en este tema en particular y los voy a dejar en un lugar donde van a tener que aprender, probar, equivocarse, hacer un montón de cosas, pero al final vamos a tener un producto que es solamente de ustedes, que regresen a ese mundo, en este caso laboral, profesional, con una serie de herramientas nuevas con las que puedan hacer cosas que junto con su capacidad a nivel humano van a desarrollar cosas bastante importantes, ¿ya? Van a ser fundamentales en su espacio de trabajo, sea el que sea, ¿ya? Nuestra función como analistas de información es darle luz a la gente que no puede ver cómo funcionan sus empresas. Seamos de eso, ¿sí? Por eso el análisis es importante escucharlo. Si no lo escucho, no puedo darle luz a su proceso. Porque no siempre la persona que está frente a mí tiene la solución y yo difícilmente tengo la solución. Yo tengo la técnica, ¿ya? Y tengo el criterio y estoy dispuesto a escuchar. Un pensador importante, ¿sí? La educación formal te puede dar un sueldo, ¿sí? Pero la autoeducación te puede generar gran riqueza. ¿Por qué? Y gran riqueza a todo nivel. No hablemos únicamente económica, pero el autoeducarse siempre da buenos frutos. Autoedúquense, bienvenidos. ¿Ya? Esto es parte de la educación complementaria que ustedes pueden tener. Aquí nadie está obligado y los resultados que se obtienen cuando la gente no está obligada a aprender son súper buenos. Los espero en clases. ¿Ya? Los que han estado acá saben, esto es para reírse, esto es para divertirse. ¿Ya? Estos son los cursos que se van a dictar. Probablemente Gaby vaya a profundizar un poco más. Este es el curso que voy a estar dictando. Bastante interesante, vamos a jugar mucho en Excel, vamos a ver segmentadores, filtros, vamos a ver gráficas, vamos a hacer cálculos a mano, vamos a trabajar en hojitas de cuadros para que ustedes puedan ver que efectivamente lo que se va haciendo va cuadrando con lo que nosotros vamos haciendo en los dashboards y terminen con un dashboard de los datos con los que nosotros vamos a trabajar, que creo que voy a tratar de simular un colegio o algo así, nos permitan tomar decisiones. Ustedes si tienen un set de datos van jugando, me van enviando y terminamos todos con un dashboard distinto que soluciona un problema que vamos a plantear como hipótesis dentro del curso, ¿sí? Ese ha sido, chicos, gracias, ha sido la charla del día de hoy. Espero que les haya gustado. Qué pena que en algunas partes de la charla se interrumpió por temas tecnológicos, lo que sea, asumiría que internet. Pero si tienen dudas, bienvenidos. Pueden abrir los micrófonos si quieren escribirlos porque no quieren hablar. Bienvenidos. Voy a revisar si es que alguien escribió algo en el chat y escucho sus inquietudes. Si hay algo que quieren que profundice, algo que quieren que les cuente y responda, con todo gusto. Chévere, muchas gracias, Luis. Veamos si es que tenemos alguna pregunta por acá. La pregunta de Ricardo, que ya se respondió, que me gustaría saber, Ricardo, si se solventó o si quieres que profundice más en algo. Aquí estamos hablando un poquito de la interferencia, creo que estamos bien. Si se me salta alguna pregunta, no crean que es por malo, cuéntenmela, vuélvanla a pegar en el chat y voy solventando, ¿sí? Chévere, muchísimas gracias, Javier. Bueno, si es que alguien tiene dudas, si no, le doy el paso a Gaby también. Un comentario en el Facebook que dice justamente que la política cuando haces un dashboard es usar menos, más, no sé. Nos cambiamos, ahora te si interrumpo, puedes ahondar se te corta un poco a ti. Tal vez me lo puedes copiar en el chat, si me están escuchando bien a mí, tal vez se te corta a ti, lo puedo profundizar. De lo que escuché un poco mientras lo escribes, a ver, parte de las políticas, sí, menos es más. ¿Por qué? Porque, acuérdense, les puse una gráfica aquí que para mí era clave y en realidad es clave. Créanme que no pongo una imagen sin
sin haberla pensado bien, y es mi camaleón, ¿no es cierto? Ese amiguito que siempre nos está jalando de las orejas. A mí, de hecho, es una imagen que me queda como muy grabada. ¿Por qué? Simplemente les pongo un ejemplo. Hay cosas que yo no debo poner en una gráfica porque hacen daño. Pero cuando estoy pensando en hacer deberes, eso nadie me lo cuenta. Les explico mejor. Una gráfica de barras. En la gráfica de barras, ¿yo qué quiero? Quiero que tenga el eje vertical bien numeradito y quiero que tenga el eje horizontal con todas las categorías y quiero todos los números sobre las barritas y quiero que todo eso esté todo en negro y las barras tengan como un color. Si puede cada barra tener un color diferente para yo identificar de qué estoy hablando, perfecto. Y cuando ves esa gráfica es horrorosa. Horrible, 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 horrible. Y dices, ok, algo va mal, algo no funciona. ¿Qué es lo que debo hacer? Eje vertical, fuera. ¿Qué necesito? Que el eje empiece en 0 y que cada barra tenga su número sobre la barra. Porque no quiero mover los ojos mucho, porque me pierdo. Porque eso de ver, por aquí es de este valor, por aquí es de este otro, dónde se cruza, corro el riesgo de equivocarme o me demoro en leer. Mal sistema, mal plan. No lo hagan. Simplifiquen las gráficas. Me interesa que lean un valor en particular. Haces tu barrita y le pones otro color a esta barrita. Si el resto no es importante que las lean, ¿para qué tiene un color cada barra? ¿Ya? Utilizo colores que no llamen mucho la atención si no me interesa la lectura y utilizo un color que resalte en la barra que me interesa que lean. ¿Ya? Si aplico un filtro en el primer mes, por ejemplo, o en el mes actual, estamos viendo ventas de febrero. Febrero tiene que estar resaltado. El resto de meses, bueno, no. Que alguien lo lea si le interesa leerlo. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Algo que me había olvidado de contarles. Estábamos leyendo justamente una noticia el día de hoy. Excel integró en el transcurso del último periodo semestral un par de funciones importantes en Excel que marcan un hito en la forma en la que se hacen las cosas. Me explico mejor. Son la función let y la función lambda. Estas dos funciones llevan el nivel de programación que se puede tener en Excel como que un escalón más arriba en capacidad de uso y de brindar resultados, pero un escalón más abajo en complejidad de hacer las cosas. ¿Ya? Podría ser parte de algo que comience a desechar las macros y simplemente por el uso de esas funciones nuevas que se agregaron. Súper bueno. Excel es algo a lo que hay que ponerle el ojo en el transcurso de este año porque parecería ser que va a sacar cosas muy buenas. Al punto que yo me atrevería a pensar, tal como recomendaba o como sugería esta noticia, parecería ser que se va a convertir en un lenguaje de programación para usuario. ¿Ya? No lenguaje de programación para ingeniero en sistemas, para desarrollador de software, pero sí para usuario, que es súper bueno. ¿Ya? Eso. No sé si tienen alguna otra pregunta. Y si respondí la pregunta que me hicieron, porfa, si me pueden contar eso. Creo que ya no hay más consultas. ¿Ahí se me escucha bien? Perfecto, se te escucha muy bien. Ya, con respecto al curso nos están consultando, solo recordarles que es el 20, 21, 27 y 28, son 2 sábados, 2 domingos de 9 a 1. Son 16 horas de clases online, más 16 horas de autoaprendizaje, es decir, Gabriel les manda un taller que ustedes deben completar para poder obtener el certificado por 32 horas. Igual les queremos comentar que las personas que estén interesadas les vamos a dar un descuento del 30%, es decir, en vez de pagar $50, pagarían $35. Entonces nos pueden escribir a capacitación@see-medio-s.org o también por el Facebook y ahí nosotros les respondemos. Muchas gracias, Gabriel. Y gracias a todos por estar presentes.
Un favor, Gaby, están justamente consultando en el chat, si puedes repetirlo. Puedes ponerlo en el chat el mail al que tienen que comunicarse para el tema de inscribirse al curso y todo. Marcelo, tan amable, muchísimas gracias. Gusto tenerlos, gusto ver a la gente nuevamente que ya ha estado en cursos anteriores.